Qué gusto. Un saludo para todos los oyentes y mis disculpas. Vea, en este caso no fue tanto la repavimentación, sino que se pusieron a multar a los autos en la subida a Guápulo. Imagínese. Donde tiene solo 2 carriles. Entonces, claro, nosotros ahí sentaditos esperando que terminen de multarles a los del Pico y a los del No Circula. Ah, ya. Y entonces eso es lo que provocó tremenda Claro, congestión. media hora parados ahí. Tremendo. Entonces yo creo que se debería hacer, está perfecto que apliquen la ley, pero que lo hagan con un poquito de criterio, ¿no? Desde luego. Que lo hagan, por lo menos que se paren en sitios en donde puedan permitir que el auto siga multado se circulando. orille y que el resto siga circulando. Correcto. Bueno, le vamos a obsequiar un vasito de agua, por favor, a nuestro invitado. Y estábamos leyendo una información que da cuenta que el próximo 16 hay la audiencia ya en donde que la defensa de la prefecta Paola Pavón está solicitando la revocatoria de la previsión preventiva. Está enmarcado dentro de lo que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos de estas medidas cautelares. Abogado, bienvenido, buenos días, otra vez. Gracias. A ver, primero no es la Corte, es la Comisión Interamericana. Perdón. El sistema interamericano está compuesto de un órgano administrativo preprocesal, que es la Comisión, y uno netamente jurisdiccional, que es la Corte Interamericana. La primera con sede en Washington y la segunda con sede en San José, Costa Rica. Estas medidas cautelares han sido adoptadas por la Comisión Interamericana, son de obligatorio cumplimiento, sin duda. Esto lo he mantenido siempre, sea quien sea el beneficiario. Son de obligatorio cumplimiento. Son de obligatorio cumplimiento. El problema es cómo se deben cumplir. Ya, esa es la Porque pregunta. ahí, Esa es la pregunta. obviamente hay lecturas, siempre en temas políticos la lectura va a ser políticamente influenciada. Sin duda. Pero hay algo que no se puede negar y es el texto de la medida. Y en el texto de la medida nunca se habla de liberar a la gente ni de dejar sin efecto la prisión preventiva. Pero Es más, ¿la CIDH tiene esa atribución de pedir la liberación? Vea, la CIDH, y ahí hay un debate. La CIDH puede, por ejemplo, exhortar al Estado a dejar sin efecto ciertas decisiones judiciales. ¿Qué es lo que hizo con las medidas cautelares que otorgó a favor de Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Figueroa? Así que sí lo hace. Es más, si usted revisa mi TL, va a ver que yo subo el texto de las medidas cautelares que le otorgaron a Villavicencio y son medidas directas. O sea, exhorta que se dejen sin efecto decisiones judiciales. Y por supuesto que lo puede hacer. Pero en el presente caso no está En el así. presente caso no. Está claro. Lo que pasa es que, a ver, no conozco yo el Pero pedido se habla de los derechos políticos que deben Sí, pero que eso es otra cosa. O sea, es decir, por ejemplo, no la destituyan, pero sigue guardada. Que podría ser una de las pero por alternativas. supuesto, claro, por supuesto, esa podría ser una forma de cumplimiento cabal de las medidas. Es que ese es el lío. O sea, ¿cómo? Ahí está el lío. Claro, a ver, todo depende también qué es lo que pidieron los abogados. Yo no conozco el escrito de petición de medidas. Pero de lo que puedo colegir. Defensa en libertad, es lo que están pidiendo. No creo que sí, por supuesto, libertad, pero creo que el argumento para impugnar la prisión preventiva fue que esto constituiría un peligro para la vida e integridad personal de los procesados. Entonces, pedido por ahí, la comisión lo que dice es precautele la vida y la integridad. ¿Qué es lo que dijo la ministra Lo Romo? que significa que con un cambio de cárcel o con otra celda o con un pabellón de más seguridad podría darse cumplimiento a la medida, o con una prisión domiciliaria podría darse cumplimiento a la medida. Pero claro, lo que creo yo que debió haberse impugnado, yo lo habría hecho así, respeto mucho, además hay gente competente, conozco a Fausto Jarrín, por ejemplo, que es un tipo competente. Ramiro Aguilar también está por allí. Ramiro Aguilar, a mí me parece bastante más competente Jarrín que Aguilar, la verdad, le digo. Y además, Jarrín tiene mejor formación, él hizo el máster de Derecho Penal en la Universidad Central, por ejemplo. Fue alumno mío, lo conozco, es un tipo muy competente. Pero me parece que lo enfocaron en función del peligro que la privación de libertad podría representar para la vida o la integridad. Creo yo que lo que debió haberse hecho es alegar la arbitrariedad o ilegitimidad de la prisión preventiva como tal. Que en este o sea, caso no se importa cumple. si la jaula es de oro y si está solito y súper resguardado y con doble cobija de tigre. No interesa. La prisión preventiva es arbitraria y punto. Y yo creo que hay argumentos para señalar que es Y una en prisión este preventiva. caso sí es una prisión preventiva Me parece que es arbitraria porque no cumple, desde mi punto de vista no cumple con el principio de necesidad. Es decir, por ejemplo, la prefecta en funciones, ¿para qué se va a volar?
Claro. Es decir, con una Un cargo de representación popular no con tiene una sentido medida, evaluarse. es decir, bueno, sí, no, porque ha habido casos y ha habido casos, pero con una prohibición de salida del país, creo que habría sido suficiente, y la obligación de presentarse semanalmente, por ejemplo, ante la fiscalía, ante una unidad judicial, perdón. Entonces, yo creo que eso podría haber sido, ¿no? Me parece. Pero en la forma en que sale la comisión, insisto, no sé cómo lo solicitaron, por lo tanto, yo Claro. ahorita estoy haciendo un ejercicio de adivinación, pero de la respuesta me puedo, me puedo imaginar cómo fue la petición. En la respuesta no se habla en absoluto de libertad personal. No Bueno, se sí es toca, cierto, sí es ni cierto. siquiera se Yo hace el también la leí. análisis del tema, lo que quiere decir que eso no, ese punto no fue planteado, porque ni siquiera se analiza. Ojo que la Convención Americana de Derechos Humanos tiene un artículo entero, el artículo 7, con 9 numerales, en donde se habla de la protección de la libertad personal. Y el 7.3 establece la prohibición de privación de libertad arbitraria. Esta privación de libertad arbitraria se puede dar inclusive cumpliendo la normativa nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando una privación de libertad cumpla las normas ecuatorianas, tanto constitucionales como legales, puede ser arbitraria si es que no cumple con los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de legitimidad de la privación de libertad. Ahora, esa privación... ¿Qué son, en específico? Principio de proporcionalidad, principio de razonabilidad, principio de necesidad. ¿Hasta dónde es proporcional, por ejemplo, una prisión preventiva sobre un delito que puede tener una pena menor? ¿Verdad? Uno de los temas en los que la Corte Interamericana ha sido enfática, y además en varios casos contra el Ecuador, es que no se puede utilizar a la prisión preventiva como una forma de pena anticipada, ni se puede utilizar a la decisión que dispone esta privación de libertad como una especie de anticipo de condena o anticipo de inocencia, ¿verdad? Entonces, no son los temas de fondo los que se deben analizar al establecer la prisión preventiva, es decir, no son los temas materiales del proceso, no es el objeto del proceso. Es decir, no puede señalarse que la señora Pavón debería ir presa porque existe evidencia suficiente que demuestra que es culpable del delito que se le acusa, o que la señora Pavón no debería ir presa porque no existe la evidencia suficiente de que es culpable del delito del que se le acusa. No, para nada. Lo que se tiene que discutir en la prisión preventiva es razonable, es necesario y es proporcional privarle a una persona de libertad, una persona que todavía no tiene ninguna decisión judicial en su contra, es decir, sobre la que opera totalmente la presunción de inocencia. Ya, si es que la convención... ¿Verdad? En este caso específico, entonces, bueno, a ver, la señora es perfecta, el otro señor, creo que el señor Hernández tiene una actividad, el señor González también, son además padres y cabeza de familia. Es proporcional, es razonable. Ahora, obviamente que toda esta gente se toteaba de la risa cuando esto se las aplicaban a las otras personas, pero perdóneme, o sea, todos los tres que están ahí morían de risa cuando esto se le aplicaban a Villavicencio, a Jiménez, a todo. Pero el tema de, o sea, ser miserable no es una circunstancia que justifique la privación de libertad de una persona. Ahora, si está detenida arbitrariamente... Pero haciendo lo mismo tampoco se soluciona. Por eso digo, es igual de miserable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Exacto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Racionalizar la aplicación del poder punitivo del Estado. En el correísmo se multiplicó por 4 el número de presos en el Ecuador, ¿verdad? Yo critiqué... También se hacía uso y abuso de la prisión preventiva. Abuso totalmente, una arbitrariedad, pero total. Pero eso sigue siendo lo ¿verdad? mismo. Bueno, los índices de prisionización son muchísimo menores. O sea, nosotros multiplicamos pero por 4 ahora se en lo 7 está años. utilizando eso políticamente. Ahora, ¿o no? es decir, la utilización selectiva política creo que se mantiene. Ese es el Lo problema. otro, el multiplicar por 4, el decir el desbordamiento punitivo, no. Porque no es que en estos 2 años, o sea, con los mismos índices del correísmo, en estos 2 años deberíamos tener por lo menos 7,000 presos más. Ajá. Y tenemos menos de 1,000 presos más. En el campo jurídico, la Corte Provincial... No ha habido ese desbordamiento. Pero la aplicación selectivamente política del poder punitivo, creo que todavía es un tema, todavía es un issue, por decirlo de alguna manera, en el Ecuador. Ahora, la Corte Provincial va a conocer una petición que hace la defensa. Esta sí puede definir si es que fue ilegalmente detenida. Con medidas o sin medidas. Exacto. Porque además, los jueces de garantías, a través de habeas corpus, a través de la impugnación de la prisión preventiva, a través de la apelación de la prisión preventiva, tienen plena potestad de establecer si una medida es arbitraria o no, porque además una medida puede haber sido necesaria cuando se la dictó y con el paso del tiempo dejar de ser necesaria.
Por ejemplo, privo de libertad para que esa persona no obstaculice el desarrollo del proceso a través de la destrucción de pruebas. Pero una vez que las pruebas ya han sido recabadas, ¿para qué lo sigo guardado? ¿Para qué lo tengo guardado todavía? ¿Sí me explico? Entonces, incluso una prisión preventiva que fue legítimamente dictada puede tornarse en arbitraria por diferentes circunstancias. Por ejemplo, esa persona ha sido sometida a tortura. Entonces fue legítimamente privada de libertad con todos los requisitos, pero posteriormente en la aplicación de la prisión preventiva se tornó en arbitraria. ¿Pero qué debería hacer la jueza en este caso, en esta audiencia de apelación a la prisión preventiva? Actuando en derecho. Ustedes son los primeros que dicen que uno no debe intervenir y decirles a los jueces No, pero es criterio jurídico nada más. Jurídico, exactamente. ¿Qué haría yo? Ya, Porque usted está sosteniendo que fue ilegalmente detenido. Los jueces que hagan lo que les dé la gana. ¿Qué haría yo? Insisto, apegado a derecho. Creo que buscaría una medida sustitutiva que me garantice la comparecencia de los tres al proceso. Y dejaría sin efecto la prisión preventiva si yo fuera el juez, si yo fuera juez de la causa. De ahí los jueces que hagan lo que gusten. Pero, bueno, se supone que tienen que hacer todo apegado a derecho, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, ¿qué es apegado a derecho y qué no? Porque, por ejemplo, los abogados de Pavón, González y Hernández, lo que dicen es, lo apegado a derecho es liberarlos. Entonces, claro, esa es una lectura que derivada del texto de la comisión, insostenible desde mi punto de vista, porque la comisión en sus medidas cautelares ni siquiera analiza. O sea, no es que dice tal vez sí, tal vez no, ni siquiera analiza. Sí. Lo que quiere decir que en la petición de medidas cautelares no se argumentó el 7.3 de la convención, que es la privación de libertad arbitraria. Y eso es un error de la defensa. Vea, no es un error, o consideró que más... Ustedes a los defensores deberían estar eternamente agradecidos de lo que están haciendo. El haber obtenido una medida cautelar es buenísimo. Es importante. O sea, yo creo que yo le preguntaba lo que ha hecho Jarrín, vea, es excelente, heroico. ¿No? Ahora, creo yo que se le dio el sesgo de peligro a la vida e integridad en cuanto a la privación de libertad. Hay una salida. Y la comisión lo que dijo es, está en peligro la vida e integridad. Usted, Estado, me responde por la vida e integridad. Entonces, claro, ¿eso qué es? Un poco, un abogado que me parece brillante, que además es un escritor buenísimo, Rafael Lugo, decía, bueno, entonces, colchón nuevo, un ventilador y dos cobijas de tigre, y están cumplidas las medidas cautelares. Y así resulta. Pero no se hace ningún análisis sobre el 7.3, que es el específico. Privación de libertad arbitraria por incumplimiento de los estándares del sistema interamericano en materia de prisión preventiva. Pero la resolución de la CIDH no habla solo de proteger la vida, sino de proteger sus derechos políticos. Por eso, en el caso específico de Pavón. Exacto, en el caso de Pavón. Yo lo leería como no le voten. Claro, pero es que no votarle y dejarle no seguirle metida presa. El cargo, ¿cómo se puede coincidir una cosa con la otra? No. A ver. Un minutito no tenemos. Lo que pasa, ¿perdón? Tenemos un minutito nada más, por el tiempo. No, lo que pasa es que, claro, el derecho político de una persona elegida es poder continuar en el ejercicio del cargo. Es decir, que no se utilice la prisión preventiva como una forma de alejarle del cargo el tiempo suficiente como para poder luego destituirla. ¿Verdad? Que en principio parecería ser el objetivo. Entonces, a eso se refiere la comisión. Pero de ahí colegir o deducir una lectura de libérenla, me parece también que no le estamos haciendo decir a la comisión cosas que no dice. Ya. Eso nomás. Correcto, gracias a ustedes. Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, estuvo con nosotros. Ya son las 9, nos despedimos de inmediato. Así es, amigos, les agradecemos por su sintonía, que tengan una excelente jornada.